En 1818, cuando Hegel es nombrado profesor en la Universidad de Berlín, rumbo a esa ciudad hace una parada para visitar a Goethe, y en la conversación que sostiene con el autor de Fausto, define la dialéctica como el movimiento de la contradicción organizada. En la fenomenología del espíritu, define la dialéctica como el despliegue de las contradicciones inherentes a cada ser, que supone un conflicto entre opuestos que permite una síntesis lograda a partir del conflicto entre una tesis y una antítesis. Teniendo en cuenta que la dialéctica en la fenomenología del espíritu supone un postulado ontológico donde la sustancia misma del ser se ve a la luz de la oposición entre su propia contradicción en ese despliegue de opuestos en conflicto que llevan a una síntesis, a un progreso basado en el conflicto entre tesis y antítesis. En el presente video quiero explicar algunas nociones fundamentales del pensamiento de Hegel, comenzando por las 3 etapas que describen la exteriorización y objetivación de lo absoluto en la naturaleza, en la historia humana como Weltgeist, espíritu del mundo, y finalmente su autorrealización como espíritu absoluto. A su vez, estas 3 etapas de la objetivación y exteriorización de lo absoluto en la naturaleza, en la historia humana y como espíritu absoluto implican 3 momentos del conocimiento, 3 disciplinas: la lógica, que se ocupa de lo absoluto antes de su exteriorización, de la idea que precede a la materia, la filosofía de la naturaleza, las ciencias exactas, que se ocupan de estudiar las leyes que rigen la naturaleza, y esa objetivación y primera exteriorización de lo absoluto en las leyes que no se autoconocen del universo, porque es una razón inconsciente. Y finalmente la filosofía, que examina los 3 momentos del espíritu: el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto, detallando asimismo la dialéctica a la hora de entender el proceso de la historia, su relación con la Sittlichkeit o eticidad de cada nación y pueblo, que supone un Volksgeist, un espíritu de cada pueblo, que es una objetivación particular a cada sociedad dependiendo de su cultura, de su organización política, de su religión, arte, de su papel en la historia mundial, del espíritu del mundo o Weltgeist, que es la objetivación en la historia de lo absoluto. Comenzando por la exteriorización de lo absoluto se objetiva primero en la naturaleza, pero ya que la naturaleza se encuentra gobernada por leyes que no se autoconocen, la exteriorización de lo absoluto en la naturaleza es una objetivación en una razón inconsciente. Y las leyes que rigen esa naturaleza son objeto de estudio de la filosofía natural, o, como diríamos hoy en día, de las ciencias exactas. Lo absoluto, antes de objetivarse en la naturaleza, es objeto de estudio de la lógica. Cuando se exterioriza en la naturaleza, en la razón inconsciente que rige el universo, se vuelve objeto de estudio de un segundo momento del conocimiento, que es la filosofía de la naturaleza, regida por el entendimiento, como lo explica Hegel en la ciencia de la lógica, y por lo tanto aspira a no caer en la contradicción. La contradicción en el segundo momento del conocimiento, que es la filosofía de la naturaleza, se ve como algo negativo, algo que conduce al error. No se puede concebir que una cosa contenga su opuesto, que una cosa sea su contrario al mismo tiempo, y por eso es que Hegel, cuando defiende su tesis sobre las órbitas de los planetas, va a ir en contra de la evidencia empírica que sugería la existencia del cuerpo celeste Ceres, para proponer que las leyes de la razón dictan que no puede haber un cuerpo celeste entre Marte y Júpiter, porque en la ciencia de la lógica va a haber ese entendimiento, las ciencias exactas de la filosofía de la naturaleza, como reacio a la contradicción y por tanto inferior al conocimiento que se alcanza en la tercera etapa del conocimiento, que es la filosofía del espíritu. La filosofía cuyo contenido, como lo dice en lecciones sobre la historia de la filosofía, es el pensamiento universal, mientras que en el entendimiento, en la filosofía de la naturaleza, en las ciencias exactas, incluso en la lógica, el objeto de conocimiento implica algo distinto a la misma disciplina, es decir, la física debe estudiar el movimiento de los cuerpos, los planetas, pero cambia el objeto de estudio, porque decir que el objeto de estudio de la física es la naturaleza en general pasa por alto el hecho
de que la especialización del conocimiento que caracteriza la metodología de las ciencias exactas supone que su objeto sea cada vez más específico. La física cuántica, por ejemplo, estudia el mundo de lo subatómico, mientras que la física de la relatividad general y especial de Einstein estudia fenómenos macroscópicos, y la física newtoniana explica el movimiento de los cuerpos a una escala distinta a la escala de la física cuántica o a la escala de la relatividad general. Pero en la filosofía, dice Hegel, el objeto mismo de la filosofía es el pensamiento universal. La filosofía, que es capaz de estudiar lo absoluto por medio de la lógica, que también es capaz de estudiar la exteriorización de lo absoluto en la naturaleza a través de la filosofía de la naturaleza, y que su quehacer propio estudia lo absoluto cuando se objetiva en el proceso dialéctico de la historia y se convierte en Weltgeist, en espíritu del mundo, contempla a su vez tres momentos del espíritu, que es la objetivación en el proceso dialéctico de la historia de lo absoluto. Primeramente el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y finalmente el espíritu absoluto, que es la autorrealización de lo absoluto en el proceso dialéctico de la historia, porque lo absoluto, al exteriorizarse en el proceso dialéctico de la historia, se vuelve Weltgeist. Ese Weltgeist busca autoconocerse en la Sittlichkeit, en la cultura, en el derecho, en la religión, en el arte de cada sociedad, buscando autorrealizarse en la idea de la libertad. Y cuando la idea de la libertad como potencialidad de la historia humana se reconcilia con la realidad al realizarse, al volverse lo concreto, cuando la libertad se vuelve lo real, cuando lo racional pasa al plano de la existencia material en una sociedad donde se otorgue el reconocimiento en el plano de la familia, de la sociedad civil y en el Estado-nación, que implique que lo racional pasa a ser lo real, lo absoluto exteriorizado como Weltgeist o espíritu del mundo pasa a ser espíritu absoluto. Estas tres etapas del espíritu, que es la objetivación de lo absoluto en la historia humana, a su vez implica tres momentos de la producción humana: el arte, la religión y la filosofía. La religión y el arte describen el espíritu subjetivo e incluso llegan a describir, en el caso de la religión, que es representación de lo que en la filosofía se conceptualiza, lo que Hegel concibe como el espíritu objetivo. Pero más allá del espíritu subjetivo y objetivo se encuentra el espíritu absoluto, y ya es objeto de la filosofía. Ya implicaría que la potencialidad de la libertad, la idea de lo racional, pasa a ser realidad por medio de una Sittlichkeit que otorgue el reconocimiento intersubjetivo y que por medio de lo que describe Hegel en la filosofía del derecho permita que lo racional se haga realidad. Teniendo en cuenta cómo lo absoluto se exterioriza en la naturaleza, pero de forma enajenada, alienada, porque la naturaleza está regida por leyes que no se autoconocen, y cómo lo absoluto luego pasa a ser Weltgeist o espíritu del mundo en el proceso dialéctico de la historia humana y busca autoconocerse de acuerdo a la Sittlichkeit que varía y que es particular, propia a cada civilización, de manera que, por ejemplo, en el arte egipcio, en sus creencias religiosas, se representan a los dioses como mitad humano, mitad animales, mientras que los dioses de la mitología griega tienen una forma más humana. Para Hegel, esa diferencia en el arte religioso de los egipcios y de los griegos responde a la distinta Sittlichkeit, al distinto Volksgeist, que es espíritu del mundo, que es la objetivación particular en la cultura, religión, arte y conciencia de cada pueblo en una época determinada, del Weltgeist, que es lo absoluto objetivado en la historia humana. Lo va a ver como una diferencia entre el Volksgeist, y esa diferencia implica un aumento progresivo que va a describir un movimiento historiográfico, un aumento en el grado de autoconciencia del espíritu del mundo, que es lo absoluto objetivado en la historia humana. Por eso, en lecciones sobre la filosofía de la historia y en lecciones sobre la historia de la filosofía, Hegel va a describir un movimiento historiográfico del Weltgeist o espíritu del mundo que busca objetivarse y autoconocerse en los distintos pueblos y sociedades que forman la historia humana. Ese movimiento va de oriente a occidente,
El espíritu del mundo tiene su infancia en el espíritu del pueblo, en el Volksgeist de China. De China pasa a India, de India pasa a Persia, de Persia pasa a Egipto, de Egipto pasa a Grecia, luego a Roma, y es en la Europa del cristianismo para Hegel donde comienza el espíritu del mundo a tener conciencia en el Volksgeist de la Europa latinogermánica, la Sittlichkeit de la Europa latinogermánica, de la libertad. Y ahí es cuando comienza su grado de autorrealización, que culmina cuando el espíritu se vuelve espíritu absoluto. Lo absoluto se autorrealiza y se autoconoce en lo parcial, en lo subjetivo, en lo finito, en la Sittlichkeit de una sociedad que es el producto teleológico del proceso dialéctico de la historia.